que realmente es muy desagradable cuando entre quien ocupa el primer lugar dentro del orden constitucional, es decir, el actual presidente, Alberto Fernández, que por otro lado, designado por la vicepresidenta. Porque esto no hay que olvidarlo. No quiero personalizar. El tema es que, hablando objetivamente y en términos netamente de constitucionalismo, no solamente a nivel interno argentino, sino de nivel internacional, creo que nunca ocurrió en ningún sistema netamente democrático, puramente y auténticamente democrático, en el cabal, auténtico y sentido de esa palabra, en ningún Estado de Derecho, quien ocupa el segundo lugar dentro de la cúpula de un poder ejecutivo, en este caso, designa a quien ocupa el primer lugar. Ya desde el vamos, esto está viciado de nulidad. Y es, en un metamensaje, decir, yo tengo el poder y se lo otorgo a otra persona, casi con una concesión monárquica, a quien va a ocupar el poder. Es duro, porque eso significa luchas intestinas, que es lo que está ocurriendo y estamos padeciendo en estos momentos. El prólogo, retomando lo que dije, esta cuestión de estos cortes es una cuestión un poco genética que se la debo, para bien o para mal, a mi abuelo paterno, don José Benigno El Bibi Treviño, conocido por su lucha política socialista, por su lucha como ferroviario, por ser escritor, pintor, fotógrafo, tipógrafo, que he aprendido, y mi padre también. Fue un gran luchador. Y creo que esto lo he aprendido también tanto por rama materna y paterna. No quiero ser muy egocéntrica, pero para bien o para mal, hay una historia de lucha en mi familia que realmente me enorgullece mucho. También para bien o para mal, porque he recibido bastantes palabras en contra, inclusive de familiares. Esto sucede en las mejores familias. El prólogo, como dije, fue el corte, porque otra palabra no puedo utilizar. Ya venía con recortes, pero el corte de la doble indemnización en los casos de despidos sin causas, que fue una medida muy importante que se tomó en tiempos de el aislamiento, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Que comenzó exactamente, como siempre lo recordamos y que no es menor, el 20 de marzo del 2020. Y que todavía tiene esos embates muy fuertes que no solamente se sienten en lo político, en lo económico, en lo doméstico, en la economía doméstica, sino también, y esto está de hecho documentado y muy visibilizado por psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos clínicos, en consecuencias en cualquiera de los, etapas generacionales, niños, niñas, adolescentes, menores, adultos menores, adultos mayores, por angustia, ansiedad, depresión, retracción, no querer salir, aislarse, cada vez más, inclusive suicidios o intentos de. Y bueno, toda esta situación socioeconómica tampoco contribuye, y estas luchas intestinas en el poder
tampoco contribuyen porque generan más ansiedad, más incertidumbre, más desazón en quienes habitamos, tratamos de seguir adelante de la mejor manera posible en esta tan vapuleada, saqueada, manoseada, corrompida República Argentina. En el día de hoy, como dije al comienzo, también tendremos la palabra de una eminencia en el aspecto médico, como lo es el profesor. La palabra doctor se utiliza más en Argentina, porque en términos internacionales y en general en términos académicos es el profesor, profesora, René Méndez, como dije, de Brasil y del mundo, que es un gran especialista, un avesado especialista en salud pública, en la salud de trabajadores y trabajadoras, un experto, conocedor de lo que es el mundo del trabajo, de las afecciones que provoca ciertas actitudes, ciertas conductas. Él nos lo va a explicar, las nuevas tecnologías, los cambios y qué está sucediendo a nivel social en el Brasil del señor, del monarca Jair Bolsonaro, en una época preelectoral, como está ocurriendo en Brasil. También quiero comentar que en el próximo 14 de julio, a través presencial, pero a través de una transmisión por Facebook Live, va a estar gestionada, propiciada, promocionada, organizada por la UNAM, es decir, por la Universidad Autónoma de México, la primera jornada de la diversidad sexual, muy importante. Y el subtítulo son Voces de la Disidencia. Esto me lo mandó una amiga, una compañera, Guacruz, que participó en un programa y que, por supuesto, vamos a dar el nombre completo, ¿no? María Guadalupe Guacuz Elías, que por otro lado es defensora de los derechos universitarios, que va a hablar, que va a ser moderadora. Son jornadas de un día, como dije, solamente del 14 de julio, que comenzarán en la hora de México, 3 horas menos en hora argentina, a las 10 de la mañana, y que ustedes pueden googlear, bueno, utilizando el buscador, perdón, fue un lapsus, pero bueno, es el buscador más usado, eso ya, para bien o para mal, es el más usado, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Google. Ahí, en cuanto a los países asiáticos, hay otros, inclusive en cuanto a aplicaciones, en cuanto a redes sociales, inclusive también hay otras, ¿no? Pero bueno, esta jornada va a ser muy interesante, así también me lo comentó que va a participar un compañero, una persona que también estuvo en nuestro programa, Esteban Paulón, ¿no? Y por lo tanto se va a hacer todo un comentario sobre las distintas problemáticas de la diversidad sexual, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito del trabajo, y van a participar especialistas, investigadores, trabajadores y trabajadoras sociales, sociólogos, sociólogas de la Ciudad de México y de México en general. Son acciones para visibilizar la diversidad sexual. Esa sería la mesa 1. La mesa 2, modificaciones legislativas y acceso a la justicia para personas de la diversidad sexual. Y después, intervenciones culturales, que son muy importantes también, con canciones, con chaconas, folías y zarabandas, que son músicas y sonidos propios del mestizaje, como se denomina en México.
realmente es muy importante también porque hacen a la cultura en general y a la forma de visibilizar. Hoy estoy un poquito, se ve que el comienzo del receso judicial me tiene un tanto de esta manera,